nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. San Juan Bosco hizo un resumen de toda la Biblia que se llama la historia sagrada, el resumen de toda la Biblia resumida por este excelente pedagogo, padre maestro de la juventud, San Juan Bosco. Entonces hoy hablamos de las fiestas y sacrificios de los hebreos, ministros del culto, etc. Es cuarta época, capítulo 2. Sacrificios y fiestas de los hebreos. De dos clases eran los sacrificios entre los hebreos, cruentos e incruentos. Cruoris, significa sangre. Escriban esto. Cruoris, significa sangre. De ahí la palabra cruento. Cruentos o con derramamiento de sangre, en los cuales se inmolaban bueyes, cabras, ovejas y otros animales. Ahora, cuando el hombre peca, merece un castigo. Y en lugar que Dios le quite la vida al hombre, Dios dice, bien, ahora usted va a sacrificar uno de esos animales que te sirven para rescatar tu pecado. Por esto se hacen, ¿sí? Entonces, sacrificios cruentos, nunca sangrientos, en los cuales se derramaba la sangre. Y los sacrificios incruentos, no sangrientos, sin derramamiento de sangre, en los cuales se ofrecían a Dios tortas, pan, vino y otros comestibles de frutos de la tierra. Entonces hay dos tipos de sacrificios: cruentos de animales e incruentos, es decir, sin derramamiento de sangre. Ofrecían a Dios pan, tortas, vino y otros comestibles o fruto de la tierra. Las fiestas instituidas por Moisés eran 4. Las de Pascua, cuando salieron de Egipto, cuando el ángel pasó para libertarlos matando a los primogénitos de los egipcios. Pascua, Dios pasa. Y actualmente tenemos 2 Pascuas: la Pascua cristiana, que es la resurrección de Cristo, y la Pascua del Antiguo Testamento, que ya está superada, ¿sí? Porque todo eso representaba a Cristo. Entonces, las fiestas del Antiguo Testamento eran 4: Pascua, Pentecostés, tabernáculos y expiación. Veamos esto. Entonces dije, Pascua es la liberación de Egipto, de la esclavitud. Dios pasa por su ángel para libertarlos. Pentecostés será 50 días después de la salida de Egipto, cuando Dios va a dar los mandamientos a Moisés. Pentecostés es una 50. Entonces también la palabra Pentecostés, hay Antiguo Testamento Pentecostés y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el inicio de la iglesia. Y también fiestas de los tabernáculos y de la expiación. La fiesta de los tabernáculos se celebra en memoria de la permanencia de los israelitas en el desierto. Durante 7 días los hebreos vivían bajo tiendas campestres u enramadas. Entonces tenían que cada año hacer una fiesta de los tabernáculos. Los hebreos, ya cuando estaban en Tierra Santa, salían de su casa y hacían como carpas, tabernáculos, carpas o casas de ramas de árboles. Ahí vivían en memoria de los 40 años que pasaron en el desierto, ¿sí? Fiesta de los tabernáculos. Y también ahí la fiesta de la expiación era un día de penitencia pública. Expiación, expiar, pagar, hacer penitencia de los pecados. En esta fiesta el sumo sacerdote ofrecía a Dios un becerro por sus pecados e inmolaba un cabrito en expiación de los pecados del pueblo. Entonces ofrecía un becerro por sus pecados e inmolaba un cabrito en expiación de los pecados del pueblo. Esto acerca de las fiestas. Por ejemplo, aquí vemos en esta
en esta imagen ponía el cabrito sobre el altar y lo quemaban, quemaban. Y cuando era todo quemado, significa holocausto. Holos, todo. Causo, quemar todo. Entonces había diferentes tipos de sacrificios. Y ahora de expiación significa expiar sus pecados. Ahora todos estos sacrificios van a ser tomados en sacrificio de la misa, que es cuádruple sacrificio. Un sacrificio de adoración, de acción de gracias, de expiación o propiciación y de petición. Ahora digamos unas palabras acerca de los ministros del culto. El primer ministro era el sumo sacerdote, esto es el pontífice, del cual dependían todos los demás ministros inferiores, o digamos el Papa del Antiguo Testamento, se llama sumo sacerdote, sumo el más grande. Después había varias categorías de sacerdotes. El mismo Moisés consagró a Aarón sumo sacerdote por orden de Dios, ungiéndolo con aceite bendito y vistiéndolo con ornamentos sagrados muy hermosos y muy dignos por la función, por lo que representa, ¿sí? Entonces no es para uno mismo, es para Dios. Yo vi una vez, estábamos celebrando misa, y bien, teníamos una casulla que un señor había comprado, y después fue bendecida y celebró la misa con ella. Y la gente me habla, que veía. Entonces esos ornamentos llevan al alma hacia Dios nuestro Señor. Estos son instrumentos, ¿no? Bien, sumo sacerdote, digamos, Papa del Antiguo Testamento, que va a seguir hasta la crucifixión de Cristo, ¿sí? Los simples sacerdotes, que eran los hijos de Aarón y de sus descendientes, estos ofrecían a Dios los sacrificios ordinarios, los sacrificios habituales, normales. Después tenemos los levitas. Bajo este nombre se comprendían todos los descendientes de la tribu de Levi, que ejercían en el tabernáculo y más tarde en el templo las funciones de orden inferior. El sacerdocio del Antiguo Testamento es muy inferior al sacerdocio del Nuevo Testamento. Sepan eso también. El sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿qué ofrecían? Corderos, ovejas, cosas, ¿sí? ¿Qué se ofrece en el Nuevo Testamento? El mismo Dios encarnado, hecho hombre. El sumo sacerdote del Nuevo Testamento es Jesucristo. Jesucristo es sacerdote. Al unir la humanidad y la divinidad de la humanidad, se consagra sacerdote, ¿sí? Y también se dice pontífice. Pontífice es el que hace puente entre cielo y tierra. Pontífice, ¿sí? Ahora, el sacerdocio del Antiguo Testamento, por ser inferior, eran sacerdotes casados y de padre pasado el sacerdocio a hijo. Por eso la tribu de Leví son descendientes. Y la tribu de Leví no tuvo tierra cuando se tomó la Tierra Santa. La Tierra Santa conquistada sobre los cananeos, etc., fue dividida entre 11 tribus. La de Leví no recibió nada, porque ella recibió los diezmos, los sacrificios, ¿sí? Entonces los levitas, bajo este nombre se comprendían todos los descendientes de la tribu de Leví, que ejercían en el tabernáculo y más tarde en el templo las funciones de orden inferior. Las ovejas las sacrificaban, traían y enviaban la sangre a los sacerdotes, ¿sí? También en la Iglesia católica hay una jerarquía significa orden sagrado, de la cual es jefe el sumo pontífice, el Papa, vicario de Jesucristo. Ahora la palabra Papa, hoy tan conocida y amada y respetada y honrada, viene del griego papá, es de padre. Al inicio a todos los obispos llamaban padre, ¿sí? Después poco a poco estos títulos se reservó al obispo de Roma. También el patriarca de Egipto, de los coptos, cristianos orientales coptos, por desgracia separados, se llama Papa, sí, de Egipto, Alejandría de Egipto, que era de hecho la segunda sede de la cristiandad antigua. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos el sumo pontífice, vicario de Jesucristo y sucesor de San Pedro, el Papa de San Pedro continuado. Viene después de él, y de él dependen los obispos, los sacerdotes, los diáconos y los demás ministros inferiores.
que son los porteros, los cantores, los exorcistas, los acólitos. ¿Sí? Los acólitos. También se habla de levitas a todo lo que se prepara el sacerdocio en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vemos ahora un poco un aspecto, el aspecto espiritual de esto. Vemos un poco lo espiritual. El sacrificio, entonces hacían sacrificios de ovejas, de bueyes, de animales, y esto lo hacían por fines, vamos a ver por qué. El sacrificio, noten esto, es el más sublime y perfecto modo de honrar a Dios. Sí. Adorar a Dios, en nuestro lenguaje católico, es reconocer a Dios como Señor y Creador, ¿sí? Reconocerlo como Señor Creador. El sacrificio es el más sublime y perfecto modo de honrar a Dios, por lo cual fue prescrito ya por Dios mismo en el Antiguo Testamento y era como el foco del culto divino. Las cosas ofrecidas en sacrificio debían consagrarse a Dios, ser destruidas en honor suyo, por lo que se mataban y quemaban a los animales. El vino se derramaba, se quemaba el incienso, etc. Con esto, el que ofrecía un sacrificio era como si dijese: tú, oh Señor, has creado todas las cosas, de ti viene todo bien, a ti debo yo ser, mi ser y cuanto tengo. Entonces, eso reconoce a Dios como nuestro Creador. De ti dependo y de ti debo mi ser y todo cuanto tengo. Por mis pecados he merecido la muerte, pero no exigiendo tú mi vida, te doy en cambio la de este cordero. Entonces, el que peca merece la muerte, y bien, como Dios no quiere la muerte del hombre, y bien, en cambio de mi vida, yo te doy este cordero mío, que yo me privo de él, hago un sacrificio, algo que me cuesta. Los sacrificios sangrientos eran los que principalmente tenían el carácter representativo o de sustitución. Entonces, sacrificar al animal en lugar del hombre. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, Cristo sacrificó su vida en lugar nuestro. Pero el sacrificio de Cristo, como es de un Dios hecho hombre, tiene un valor infinito. Por lo tanto, puede reactualizarse en nuestro provecho. Cada vez que se celebra la misa, se ofrece el sacrificio del Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Cristo ganó la salvación en la cruz. Esta salvación la comunica a nosotros en la Santa Misa. Sustitución. Cristo dio su vida por nosotros. ¿Qué dice San Pablo? Cristo me amó y dio su vida por mí. Entonces, esto se llama sustitución. Por eso el que ofrecía, el que ofrecía, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal ofrecido en señal de que trasladaba a él sus pecados, y como representante suyo debía ser sacrificado por él. Hermoso, ¿no? De hecho, un momento dado, ante la consagración, el sacerdote pone las manos sobre la hostia, sobre las ofrendas, ¿no? Señor, comunicamos nuestro pecado a Cristo, que los destruye, que Él las pague. Sí. De ahí el que tuviesen que ser sacrificados únicamente los animales que, como domésticos, estaban más próximos al hombre, le eran útiles y de mucha estima. Hoy, por ejemplo, cuando se hace celebrar por su intención, por sus difuntos, por sus hijos, por su salud, por sus pecados, se celebra la Santa Misa, la Santa Misa, y bien se da una ofrenda que te cueste. Un sacrificio debe costar. Un sacrificio que no te cueste nada, no es sacrificio. No es sacrificio. Ahora veamos un poco los objetos de los sacrificios. Por medio de los sacrificios se recordaba a los hombres que dependían enteramente de Dios y que le eran deudores de adoración y gratitud. A Dios debemos adoración, es reconocer como Señor Creador, y gratitud. 2. Se avivaba en ellos la conciencia de ser pecadores ante Dios y la obligación de satisfacer a la justicia divina. ¿Por qué se ofrece sacrificio? Para satisfacer a la justicia divina.
se conservaba y fomentaba el conocimiento de que por sí mismos no podían dar la debida satisfacción y que por lo tanto tenía que mediar un fiador o sustituto que satisfiese por ellos. De esta manera conservaba Dios entre los hombres la fe y la esperanza en el Redentor. Entonces Cristo realmente dio su vida por nosotros, es nuestro sustituto. Por eso, por ejemplo, Lutero, por el hecho de haber falsificado la misa, el culto divino, es un criminal de primera, es un asesino de almas. El culto, por ejemplo, que dan actualmente los protestantes, pobrecitos de ellos, por haber perdido la fe cristiana auténtica, es nada. En lugar de agradar a Dios, lo ofende más bien. San Pablo dice a los hebreos, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y cuál sangre? No la sangre de cualquier animal. Toda la sangre de los pobres animales ofrecidos en el Antiguo Testamento representaba a quién, a Cristo, empezando con el sacrificio de Isaac, ¿sí? Pasando por el que hizo Moisés para untar las puertas de los hebreos para que el ángel no entrara. Esta sangre representaba la sangre de Cristo. Pero una vez que vino Cristo, que dio su sangre, ya no se puede continuar los sacrificios antiguos. Hoy, por ejemplo, los musulmanes copiaron sobre los judíos de ofrecer corderos. Millones de corderos ofrecidos, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el cordero del Antiguo Testamento representaba a Cristo. Y Cristo vino, y Cristo dio su sangre por nosotros. Por lo tanto, no podemos regresar a las cosas del Antiguo Testamento. Ahora hagamos una pregunta interesante. ¿Cuál era, pues, la eficacia de esos sacrificios? ¿Podía la sangre de animales, que ni aun ellos mismos eran puros, una vez que pesaba sobre ellos la maldición que por el pecado de los primeros padres había venido sobre la tierra, podían alcanzar perdón y recabar la interior santidad del alma? No, claro que no. En sí esos sacrificios no podían producir más que una justificación exterior, una pureza legal, de modo que el que ofrecía el sacrificio no fuese atenido por impuro ante la ley, que pudiese volver a tomar parte en el culto divino. Pero en cuanto que eran figura del sacrificio expiatorio de Jesucristo y se ofrecían a esta única fuente de perdón y de gracia, eran capaces de producir reconciliación y santidad, participar de antemano de la fuente salvadora que brotó de la cruz, siempre y cuando, arrepentido de sus pecados y creyendo en el Redentor prometido, el que ofrecía el sacrificio esperase confiado en la misericordia divina. Con otras palabras, la eficacia de estos sacrificios dependía de la cruz de Cristo, venidero, y de la fe en el Mesías prometido. Esta fe, esta esperanza y este arrepentimiento eran reavivados por los sacrificios. Los que los ofrecían alcanzaban perdón y gracia por el espíritu de que se hallaban animados. El principal concepto de los sacrificios del Antiguo Testamento consistía en servir de figura al sacrificio purísimo de Jesucristo, que había de redimir, de salvar al mundo. Los sacrificios sangrientos prefiguraron al cruento sacrificio de Cristo en la cruz, los incruentos al santo sacrificio de la misa, y los convites de los sacrificios prefiguraban la Sagrada Comunión. Entonces, los sacrificios sangrientos de animales significaban el sacrificio de la cruz, y los sacrificios incruentos de pan, torta, vino, prefiguraban el sacrificio de la misa. Y los convites, cuando comían la carne de esos animales, prefiguraban la Santa Comunión de nosotros.
por lo que las ofrendas que se sacrificaban en el Antiguo Testamento debían ser sin mancha, puesto que se referían a Cristo el Santísimo. En el sacrificio de Cristo se consumaron todos los sacrificios de la antigua alianza, porque es el sacrificio verdaderamente satisfactorio en el que todos estábamos representados, y porque tiene virtud infinita para borrar todos los pecados del mundo y alcanzar gracia a todos los hombres. Es un sacrificio de sustitución y verdadera fianza, porque Jesucristo es verdadero hombre y ha tomado sobre sí los pecados de todos sus hermanos, los hombres, y además es de valor infinito, porque siendo a la vez Jesucristo verdadero Dios, ha dado una satisfacción infinita a la justicia divina. Entonces Cristo una vez murió, una vez dio su sangre y su vida por nosotros, y su sacrificio tiene un valor infinito. Por esto, cada vez que se celebra la Santa Misa, este mismo sacrificio se actualiza, se hace presente en sus efectos, en sus frutos, en nuestro provecho, y da gloria a Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el holocausto más sublime, porque el Redentor derramó toda su sangre y se consumió en el fuego de su amor inmenso por la gloria de su Padre Celestial. Fue el más excelso sacrificio expiatorio, porque quitó los pecados del mundo y canceló la cédula de exterminio firmada contra los hombres. Fue el sacrificio pacífico más grandioso, porque reconcilió al cielo con la tierra y trajo la paz al mundo. Después que Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio, perdieron su valor y sentido los sacrificios que como figura se celebraban en el Antiguo Testamento. Entonces Dios había mantenido la fe y la esperanza en el pueblo hebreo, la fe y la esperanza en el Cristo venidero mediante estos sacrificios. Y esos sacrificios eran símbolo, eran figura del único sacrificio que tiene la eficacia de perdonar los pecados, de dar gloria a Dios y merecernos el perdón y la misericordia. Ahora veamos ahora la significación inmediata de las fiestas del Antiguo Testamento. Las fiestas religiosas del pueblo de Israel tenían doble significado, uno que se refería a tiempos anteriores y otro a lo porvenir o a lo profético. En su más inmediato, obvio sentido, eran fiestas conmemorativas y en acción de gracias por los beneficios y la protección que Dios había dispensado al pueblo. Esta significación tienen también las fiestas cristianas instituidas por la Iglesia. Son fiestas rememorativas y de acción de gracias por el beneficio de la redención y de la santificación. ¿Cuál es el valor simbólico de las fiestas de los judíos? La significación de las fiestas religiosas entre los israelitas, por lo que se referían al porvenir, consistía en que eran figura de las fiestas cristianas y de los grandes beneficios de Dios que en los misterios de ellas se encierran. ¿Hasta qué punto la fiesta de Pascua o la de Pentecostés de los judíos simbolizaba nuestra Pascua en nuestro Pentecostés? Lo sabemos ahora que ya Cristo vino. La fiesta de Pascua del Antiguo Testamento, Dios pasa para libertarlos de la esclavitud del faraón de Egipto, y la Pascua cristiana, Cristo pasó entre nosotros, resucitó y venció el infierno, el pecado y el demonio. Y la fiesta de Pentecostés nuestra es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles bajo lenguas de fuego. El fuego ilumina y calienta los corazones mediante la caridad, el amor de Dios y del prójimo, e ilumina las mentes mediante la predicación del Evangelio.
La fiesta de los tabernáculos de los judíos corresponde a nuestro día, a la fiesta del Corpus Christi, que se celebra también al aire libre como fiesta de acción de gracias porque el Dios hombre Jesucristo es nuestro guía por el desierto de la vida, por el que peregrinamos sobre la tierra y alimenta nuestra alma con el verdadero maná del cielo. Nuestro gran día de expiación es el Viernes Santo, día en que Jesucristo, fuera de la ciudad de Jerusalén, fue sacrificado como víctima por los pecados del mundo. Como el sumo sacerdote judío en el día de la expiación estaba en el Sancta Sanctorum para ofrecer la sangre de las víctimas, así Cristo, el sacerdote eterno, en un más sublime y perfecto tabernáculo, no fabricado por manos de hombre y que no es de este mundo, es celestial, y no con la sangre de machos cabríos ni de toros, sino con su propia sangre. Cristo entró una sola vez, para siempre, al santuario del cielo y obtuvo la eterna redención del género humano. Hebreos 9:11. O lo que es lo mismo, que por el sacrificio de su vida en el Viernes Santo, por su muerte en la cruz, Cristo alcanzó justificación, santidad, bienaventuranza y entró después en el cielo y ofreció al Padre Celestial los méritos de su sangrienta muerte y nos alcanzó la redención que se extiende por los tiempos y por la eternidad. Ahora esta redención que Cristo nos mereció, se derrama sobre nuestras almas mediante los santos sacramentos. El gran año del perdón o jubileo que empezaba en el gran día de la expiación fue una hermosa figura del gran jubileo o perdón que durará hasta el fin de los siglos, del tiempo mesiánico cristiano, en el que los hombres, por la muerte reconciliadora de Cristo, son libertados de la esclavitud del pecado y Satanás y constituidos de nuevo en los derechos de la herencia celestial. De un modo particular, los años que se sucedían periódicamente, sabáticos y de jubileo, corresponden a nuestros jubileos ordinarios que suceden cada 25 años, y a los extraordinarios en los cuales la Iglesia nos abre completamente los tesoros de sus gracias y nos ofrece el perdón de los castigos temporales merecidos por los pecados, para que libres de toda deuda nos hagamos participantes de la herencia del cielo. Es lo que llamamos las indulgencias plenarias. Digamos unas palabras más acerca de estas fiestas. Las solemnes concurrencias al santuario por peregrinaciones o romerías del pueblo de Israel producían un efecto muy saludable. Servían primero para conservar y avivar la fe en el verdadero Dios y de esta manera preservar al pueblo de la idolatría. 2. Estas fiestas, solemnidades, servían para estimular la unidad y comunión de sentimientos entre los israelitas, al considerarse como miembros de un mismo pueblo, como confesores de la misma fe y como herederos de las mismas promesas. Lo mismo pasa en las peregrinaciones de la Iglesia católica, romerías, peregrinaciones, fiestas de los santos, mantener la fe, avivar la fe. Y muchos en esos lugares de peregrinación lloran sus pecados y se confiesan. Entonces Dios permite incluso las apariciones de la Virgen, donde pasan muchos milagros de la parte de Dios, es para jalar las almas a la redención, al perdón. 2 circunstancias muy significativas. El entrar el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum el día de la expiación y esparcir ahí la sangre del sacrificio significaba, ¿qué significaba? Significaba que la reconciliación o expiación solo podía venir del trono de Dios. Y 2, que un día la cortina de separación sería retirada por el Salvador y quedaría patente la entrada al Sancta Sanctorum.
el santuario del Santo de los Santos está separado de la otra parte del templo por la cortina, y esta cortina va ¿cómo se llama?, de ser destruida o va a rasgarse en dos, de arriba a abajo, el día de la muerte del Señor. Significa que el Antiguo Testamento se queda terminado. Se ofrecían también, dijimos, animales, como el macho cabrío sacrificado para expiación del pueblo debía ser quemado fuera del campamento, posteriormente fuera de la ciudad, así Jesucristo, como Cordero de Dios, cargado con los pecados de todo el mundo, debía ser crucificado fuera de los muros de Jerusalén. Él es la grandiosa víctima de expiación a la que aludían todos los ritos del día del perdón y reconciliación del Antiguo Testamento. Dios premia la fidelidad. Veamos un poco ahora unas palabras acerca del sacerdocio. La tribu de Levi era la más pequeña por número de sus individuos, pero se había contagiado de la idolatría menos que las otras tribus, y por esta fidelidad fue escogida por Dios para su santo servicio. Ya lo dijimos, terminamos con esto. El sumo sacerdote, dijimos, era el jefe espiritual del pueblo, el representante visible de Dios y el mediador entre el Señor y el pueblo. Tenía la prerrogativa de entrar una vez al año al Santo de los Santos y más tarde de ungir a los reyes. Los sacerdotes tenían el derecho, el deber de ejecutar los sacrificios, de entrar al santuario, de mantener plenamente la luz en el candelabro de 7 brazos y el fuego sagrado en el altar de los holocaustos, de orar por el pueblo, bendecirle e instruirle en la ley de Dios para que se salve, no haga pecados. Los levitas eran auxiliares de los sacerdotes, no podían entrar al santuario, hacían guardia al lado del tabernáculo, más tarde del templo de Jerusalén, ayudaban en la ejecución de los sacrificios, en los cánticos religiosos, en la instrucción del pueblo y limpiaban los vasos sagrados. Los sacerdotes debían esmerarse en tener una vida santa. Sed santos porque soy santo, dice el Señor, Levítico 21:8. Cuando estaban de servicio en el santuario, de un modo especial debían abstenerse de toda impureza y de bebidas alcohólicas, bajo pena de muerte. Esta pureza de su conducta era significada por la túnica blanca que llevaban, así como la mitra blanca sobre su cabeza denotaba la pureza de sus intenciones. El sumo sacerdote debía señalarse entre todos por su piedad y su virtud. La lámina de oro sobre su frente le recordaba que pertenecía por completo al Señor y que sus pensamientos debían estar siempre dirigidos a Dios. El racional con los nombres de las 12 tribus era la expresión de que, lleno de amor, debía llevar en su corazón a todo el pueblo y andar solícito por su bien. Las campanillas de su túnica azul, que sonaban a cada paso que daba, le eran un continuo despertador para que con sus palabras y con sus obras procurase dar testimonio de la fe verdadera. Todo eso representaba a Jesús el ungido. Solamente en el momento de la institución del sacerdocio fueron los sacerdotes ungidos por Moisés. Los que sucedieron después no recibían ya la unción santa, mas todo como sacerdote debía ser ungido antes de tomar posesión de su cargo. De ahí que todo sumo sacerdote era en verdad un ungido, siendo pues Jesucristo el soberano eterno sumo sacerdote que vive siempre para interceder por nosotros, Hebreos 7:25, es también llamado el ungido por excelencia, por antonomasia. El más ungido de todos los ungidos es Cristo. De hecho, eso significa Cristo, o significa el Mesías, ungido. El sacerdocio de la antigua alianza fue figura del sacerdocio del Nuevo Testamento. Como aquel se divide también en varios grados: papa, obispos, sacerdotes, ministros, sobre los diáconos,
llamados también levitas, a que ejercen el misterio de los levitas. Como la antigua alianza no tenía más que un sumo sacerdote, así también la nueva no tiene más que uno, a saber, el Papa, representante visible del invisible sacerdote, Jesucristo nuestro Señor. Y como el sumo sacerdote de la antigua alianza era santo al Señor, así llamamos al Papa Santo Padre, porque Él es quien gobierna el ministerio más santo que hay sobre la tierra. El sacerdocio del Nuevo Testamento es más elevado que el del Antiguo. Del Antiguo se heredaba por corporal descendencia. Aquel se transmite por espiritual en virtud de la orden, que es el sacramento del orden. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios únicamente simbólicos. Los sacerdotes del Nuevo Testamento ofrecen el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquellos en el convite de los sacrificios disfrutaban solamente de dones terrenos, comiendo la carne de los corderos. Estos reciben todos los días el santísimo cuerpo, sangre preciosa de Jesucristo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes oraban por el pueblo, también el Nuevo. No solo el Nuevo en el altar, sino también el rezo eclesiástico, que por espacio de 5 cuartos de hora reciten todos los días los salmos para los fieles. Cuando un sacerdote reza el breviario, lo que llaman hoy liturgia de las horas, y bien reza por todo el pueblo. Además de los sacerdotes y levitas, servían en el tabernáculo, más tarde en el templo de Jerusalén, mujeres piadosas que cuidaban de las labores de mano mujeriles y servían al Señor en oraciones y ayunos. La tradición refiere de María, Madre de Dios, que de sus tiernos años se consagró en el templo, en el servicio del Señor. Y hoy tenemos las religiosas que en la iglesia hacen labores extraordinarias para ayudar a los sacerdotes y preparar la conversión de los pecadores. Terminamos esta lección con una mirada retrospectiva. Si volvemos los ojos a lo que acabamos de decir, se desprende que el tabernáculo y su disposición, los sacrificios, las fiestas y las santas personas consagradas al culto divino tenían una significación simbólica que prefiguraba, que anunciaba el porvenir en sombras y perfiles. ¿Qué figuraba todo el Antiguo Testamento? Bien, figuraba el Nuevo. Se desprende además que todas estas figuras se han cumplido en la Iglesia Católica y solamente en ella, pues que nadie más que ella tiene sacerdotes y sumo sacerdote, que es el Papa, altares y sacrificios. El protestantismo es una decadencia monstruosa de un falso culto inventado por hombres. Lo que quita los pecados del mundo es el Cordero de Dios que da su vida por nosotros. San Pablo dice: Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. En la misa lo hace. La misa es el mismo sacrificio. El protestantismo no tiene ni sumo sacerdote, ni sacerdote. De hecho, los pastores pueden tener muchas cualidades humanas, no son sacerdotes, cuidado. No son laicos, simple laicos, ¿no? Y sobre todo, no tienen el cuerpo de Cristo. De lo que se sigue que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, instituida por Dios y figurada ya en todo el Antiguo Testamento. Por la mañana y por la tarde los hebreos ofrecían sacrificios de la mañana, sacrificios de la noche. ¿Y nosotros qué sacrificios hacemos? ¿Ofrecemos los sacrificios de la oración de la mañana y de la noche? Tenemos la Santa Misa, bendito sea Dios. Debemos dar también gracias al Señor por el sacrificio del Nuevo Testamento, que es infinitamente más santo y abundante en gracias que todos los de la antigua alianza. Todo lo que hacían los hebreos de la antigua alianza, todos esos sacrificios, y eran muchos, sacaban su fuerza del sacrificio que iba a venir de la cruz. Entonces, nosotros debemos mostrar por esta razón nuestra gratitud
asistiendo diligente y fervorosos al incruento sacrificio de la cruz de la misa. Entonces, en la cruz, Cristo hizo sacrificio cruento, sangriento, y en la misa lo hace presente con la misma eficacia de una manera incruenta, es decir, no sangrienta. Les he dicho cruoris es la sangre en latín. Cruento, sangriento. Incruento, no sangriento. Debemos también agradecer, dijimos, debemos agradecer, sí, y también necesitamos alcanzar gracias abundantes, porque el sacrificio de Cristo es la fuente de todas las gracias, todas las misericordias, todos los perdones. Y por eso falsificar el sacrificio de la misa es un crimen que no tiene perdón. Gravísimo crimen. El Lutero falsificó el culto cristiano inventando cultos humanos, ¿no? Nosotros debemos considerarnos felices y dar gracias a Dios por ser miembros de la Iglesia católica, de la Iglesia apostólica, de la Iglesia que Cristo mismo fundó. Hemos visto que las peregrinaciones que hacían los judíos, las romerías, avivaban la fe del pueblo. Por eso tenían que, por ejemplo, cuando se construyó el templo de Jerusalén, todos los hombres ir cada año a Jerusalén a hacer sacrificios para avivar su fe. Y nosotros tenemos las grandes solemnidades para avivar nuestra fe. Tenemos las peregrinaciones. Eso también aviva la fe. Como lo he dicho, por ejemplo, cuando hay una peregrinación a un santuario mariano, o santuario, por ejemplo, de Nuestro Señor de Esquipulas aquí, en Centroamérica, la gente va y ahí reciben gracias. Gente que fue de turista acaba confesándose, reconciliándose con Dios y santificarse. Y si muere perdonado, queda santificado. Entonces, en resumen de todo esto, hemos dicho que había en los hebreos los sacrificios cruentos con términos de sangre, que eran inmolación de bueyes, cabras, ovejas y otros animales. Y los incruentos, sin términos de sangre, eran que ofrecían a Dios tortas, pan, vino, comestibles y frutos de la tierra. Había las fiestas de Pascua, de Pentecostés, del Antiguo Testamento, de tabernáculos y expiación. Ahora, nuestra fiesta de los tabernáculos es la fiesta de Corpus Christi, que se hace en el aire libre, ¿sí? La de expiación es el sacrificio por excelencia, el Viernes Santo. Cristo ofreció su vida para todos los hombres el Viernes Santo. Y esta expiación se hace presente en la Santa Misa y en los santos sacramentos. Hemos visto también que había diferentes ministros de culto. El primero y mayor de todos era el sumo pontífice, representante de Dios en la tierra, que era el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. El primero de todos fue consagrado por Moisés mismo en la persona de su hermano Aarón. Ahora el sacerdote tenía vestidos muy especiales, ¿eh? Hasta campanitas en su ropa. Cuando caminaba sonaban las campanitas. ¿Qué significa esto? Acuérdate, tiene que cuidar al pueblo. Acuérdate que tiene que dar gloria a Dios. Acuérdate que tiene que instruir al pueblo en el camino de la salvación. Después había los simples sacerdotes de Aarón y sus hijos, sus descendientes. Tenían que hacer los sacrificios y instruir al pueblo en el camino de Dios. Eso también muy importante. Los sacerdotes tenían el derecho y el deber de ejecutar los sacrificios, de entrar al santuario, de mantener perennemente, continuamente la luz en el candelabro de 7 brazos, que eran las oraciones y súplicas del pueblo, y mantener el fuego sagrado en el altar de los holocaustos. Y también tenían que orar por el pueblo, bendecirlo e instruirlo en la ley. Todo esto lo tenemos en la Iglesia Católica. Por desgracia, la rama herética falsificada de Lutero no tiene nada. Aunque los anglicanos o episcopales hacen un simulacro de misa, no tienen sacerdocio. Y también, además del sumo sacerdote, dijimos, y de los sacerdotes, teníamos los levitas, y los levitas eran los auxiliares de los sacerdotes, no podían entrar en el santuario, hacían guardia al lado del tabernáculo, más tarde del templo,
ayudaba en la ejecución de los sacrificios, en los cánticos religiosos, en la instrucción del pueblo y limpiaban los vasos sagrados. Los sacerdotes debían esmerarse en tener una vida santa, sed santos porque soy santo. Cuando estaban en servicio en el santuario, de un modo especial debían abstenerse de toda impureza y de toda bebida alcohólica, bajo pena de muerte. El servicio del Señor es importante. Ahora, el sacerdote, por ejemplo, actual, que vive en pecado mortal y que se acerca al altar, hace un sacrificio horrible. La pena de muerte es pecado mortal que debe al infierno. Es algo más duro. Ahora, en el Antiguo Testamento se veía, cortaba la cabeza, se acabó. Y los demás temblaban. Ahora, si hay pecado, no se ve. Es más peligroso. Más peligroso para los demás y más peligroso para él, porque si él cae en el infierno eterno, está perdido, pobrecito, ¿no? Entonces, etcétera. Entonces, debían los sacerdotes señalarse entre todos por su piedad y por su virtud. Ahora, todo eso, digamos, es simbólico de lo que va a venir más tarde, que el santo de los santos, Cristo nuestro Señor, y Cristo va a comunicar su sacerdocio mucho más a alto nivel que el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, el pobre sacerdote ofrecía el sacrificio del animal, pidiendo, etc. Aquí realmente es Cristo que actúa mediante sus sacerdotes. Cuando una persona se confiesa, por ejemplo, es Cristo que mediante el sacerdote perdona los pecados. No es poco, no es cualquier cosa. En el Antiguo Testamento comían carne de sus animales para recibir santidad, pedir. Aquí realmente recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el Santo de los Santos tenían el arca de la alianza con la ¿cómo se llama? La tabla de la ley. Aquí tenemos el Santísimo Sacramento, Dios presente en nosotros. Nuestro tabernáculo no es cualquier cosa. En la más pequeña capilla humilde católica, en comparación es mucho más valiosa que el templo de Jerusalén. Entonces, realmente todo el Antiguo Testamento se realiza en el Nuevo Testamento, en la Iglesia Católica, y por eso fundar una disque iglesia de cosecha humana es un crimen que no tiene perdón. Hay perdón si se arrepiente, claro, pero digo, es tan grave que lleva las almas a la perdición.